Hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo de paz y bien. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de laicos de la provincia franciscana de San Pablo Apóstol. Hoy vamos a continuar nuestro proceso en lo que hemos llamado un itinerario para conocer a Francisco, el seguidor de Jesús. El encuentro con los hermanos. El punto de partida es lo que dice Francisco en el testamento. El Señor me dio hermanos. Y este es el punto de partida porque Francisco no se esperaba esto. Por eso él dice me dio, porque no hay conciencia, no hay en su proyecto inicial la posibilidad de que vengan otros. Él pensaba vivir su proyecto, pero el Señor le regaló hermanos. Dicen las fuentes que el primer hermano que el Señor le regaló era un hombre piadoso de Asís. Pero este primer hermano, nos dicen las fuentes, que no soportó esta forma de vida y se retiró. Parece ser que el primer hermano que el Señor le regaló a Francisco fue un desertor, porque no soportó ese proyecto que Francisco se empeñaba en vivir en ese momento. Seguidamente, este primer hermano desertor llega el que es reconocido por nosotros como el primer hermano. Este cuadro, esta pintura de Antonio Viladomat, me parece que es del siglo XVII, me parece que es bastante eficiente para describir este encuentro con este hermano que se llama Bernardo de Quintabal. Bernardo de Quintabal era un jurista que había estudiado en Bolonia, es decir, estudió derecho canónico y derecho civil, es decir, conocía los dos derechos que en el contexto medieval se debían estudiar. Parece que este Bernardo de Quintabal escucha la predicación de Francisco, como aparece en esta primera escena, y pasa lo que encontramos en esta segunda escena, porque es una escena en movimiento. En la segunda escena aparece Bernardo de Quintabal distribuyendo los bienes a los pobres, y en la tercera escena que aparece acá, aparece Bernardo compartiendo con los pobres y reconstruyendo la capillita de San Damián. Vemos que este es el primer hermano que el Señor le regaló a Francisco. Después de Bernardo de Quintabal llega otro hermano bastante preparado que se llama Pedro Catani. Este Pedro Catani, más adelante en el 1220, será el primer ministro general después de San Francisco, reconocido como ministro o vicario. En otras fuentes lo llaman vicario. Pedro Catani murió relativamente en 1221, es decir, recién como 10 años después de ingresar a la orden, pero era un hombre bastante formado. Bueno, entonces aparecen tres hermanos, Francisco de Asís, Bernardo de Quintabal y Pedro Catani. La primera pregunta que se hacen los hermanos, ¿qué se hace Francisco? ¿Y yo qué hago con estos hermanos? Las fuentes nos dan un dato bastante interesante. Hay una fuente geográfica que se llama el De Inciectione o Principios y Fundamentos de la Orden, que nos dice que Francisco entró en una capillita que se encuentra dentro de la ciudad de Asís, que se llama la iglesia de San Nicolás. Actualmente esa capilla no existe en la ciudad de Asís, con el paso del tiempo posiblemente se destruyó, y en esa iglesia Francisco hace una práctica que no era bien vista por la iglesia. Esa práctica se llama sortes apostolorum o sortes santorum, es decir, la suerte de los apóstoles o la suerte de los santos. Esta práctica consistía en abrir 3 veces el evangelio, y lo que encontraban en el evangelio los hermanos se encaminaban a vivirlo. En este caso, Francisco, al abrir el evangelio, se encuentra con 3 textos que son bastante dicientes. El primero: si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes y dalo a los pobres y sígueme. El segundo texto: no toméis nada para el camino. Y el tercer texto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Estos 3 textos constituyeron lo que podemos llamar la forma vivendi, es decir, la forma de vida de estos 3 primeros hermanos, Francisco, Bernardo de Quintabal y Pedro Catani. Y estos 3 textos posiblemente constituyeron el documento llamado protorregla, aquel que los hermanos llevaron al Papa, para que le fuera aprobado. Bueno, después de saber qué hacer, es decir, les llegan los hermanos, el Señor le dice a Francisco qué hacer, y la respuesta se la da precisamente el Evangelio, el encuentro que trabajaron ayer, no recuerdo con quién bien, pero se enfrentan con una dificultad los hermanos. ¿Y ahora dónde vamos a vivir? Porque están 3 hermanos, ¿y ahora qué hacemos?
Pues resulta que deciden irse a vivir a la Porciúncula, a esta pequeña iglesita que en aquel tiempo no era así bonita como está ahora, en aquel tiempo no estaba así afrescada, pintada como se encuentra en este momento, pero los hermanos construyeron, dicen las fuentes, una casucha hecha en madera, en paja, en lo que pudieron encontrar. Cuando están estos tres hermanos viviendo en esta casucha, les llega otro hermano, un hermano genial, que valdría la pena en un futuro estudiar, el hermano Egidio, que en las fuentes en español aparece con el nombre de Gil, pero el verdadero nombre es Egidio. Este Egidio se une al grupo y ahora ya no son tres, sino son cuatro hermanos. Fíjense el don cómo se va multiplicando. Ahora viene otra pregunta. Bueno, ya tienen dónde vivir, ya tienen una casa, tienen algo que hacer, pero la pregunta que se hacen los hermanos es, ¿debemos vivir para nosotros o para los otros? Esa pregunta es fundamental porque va a determinar la identidad carismática de ese pequeño grupo, para sí o para los otros. Algunas fuentes dicen que Francisco recurrió a Silvestre, a un fraile, y a Santa Clara, pero las fuentes más antiguas nos dicen que los hermanos, orando, descubrieron cuál era la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor que se les revela es seguir el ejemplo de los apóstoles, es decir, de los apóstoles y de Jesús, que es el ejemplo de ir por el mundo. Entonces, ¿cómo van por el mundo? Hacen la primera incursión apostólica. Yo quiero subrayar esta expresión ir. ¿Por qué ir? Porque precisamente con la primera incursión apostólica se revela un proceso. Dios viene al encuentro de los hombres. Dios viene al encuentro de los primeros hermanos. Ahora estos primeros hermanos van al encuentro de los otros, van al anuncio del evangelio. Entonces, esta primera incursión apostólica, ¿cómo se realizó? En primer lugar, Francisco se dividieron en grupos de dos en dos, como dice el evangelio. El primer grupo, Francisco y Gil, se van a la llamada Marca de Ancona, y Bernardo y Pedro se van a otra región de Italia. Van de dos en dos. Imagínense un grupo sin ningún tipo de formación, un grupo incipiente que están empezando a vivir juntos. ¿Qué pueden predicar? Pues lo único que hacían era cantar con alegría y su testimonio de vida. Seguramente iban gozosos por el mundo, iban contentos, iban felices, y este testimonio de vida era lo que demostraban como forma de predicación. Parece ser que el resultado de esta primera predicación, esta primera incursión apostólica, fue un fracaso, porque la gente les huía a los hermanos, la gente decía, estos locos, ¿de qué nos están hablando? Pero parece que ese fracaso fue relativo, porque como lo que para algunos era motivo de burla, de mofarse de los hermanos, para otros ciudadanos se convirtió en algo asisiense, en algo divertido, en algo atractivo, algo atrayente, a tal punto que después de esta primera predicación apostólica se unieron otros hermanos más. Viene Silvestre, que es el primer sacerdote que entra a la orden. Definen a Silvestre como un sacerdote rico y avaro. Algunas fuentes lo presentan así, otras fuentes dicen que posiblemente, y se duda si es así, era el sacerdote que vivía en San Damián. Yo particularmente pienso que no era el sacerdote que vivía en San Damián, pero es el primer sacerdote que entra a la orden. Luego se une el hermano Sabatino, el hermano Morico, Juan de la Capela, que es un noble de la ciudad de Asís, y Felipe Lungo, que más adelante prestará el servicio de asistente espiritual de las clarisas cuando ya nacerá el movimiento de las clarisas, ¿no? Entonces, fíjense que ahora ya no son 4, ahora son 8 los hermanos. Y viene otra pregunta más, ¿y de qué vamos a vivir? Porque sí, me llegan hermanos, pero no llegan, ya no van a vivir del aire, no van a vivir, tienen que gestionar, tienen que organizar su forma de vida. Entonces los hermanos ahora se preguntan de qué vamos a vivir, y la respuesta la encuentran en la teología del medioevo, en las predicaciones de los padres de la iglesia. Así como Jesús, María y los discípulos mendigaban, así los hermanos también deben mendigar. De hecho, Francisco en sus escritos va a decir que los hermanos mendigan porque así lo hizo Jesús, los apóstoles y la Santísima Virgen María. Sin embargo, esta forma de subsistencia, que es la mendicación o mendicar, va a ser una dificultad, porque recordemos que los hermanos le han dado todo a los pobres y ahora le van a pedir a sus conciudadanos que le den limosna. Es decir, esto va a ser un proceso muy difícil que vivirán los hermanos, porque mucha gente les dirá, y ustedes que regalaron todo ahora que vienen a pedir. Sin embargo, se sostuvieron inicialmente, este grupo inicial se sostuvo de la mendicación, de mendigar por las calles de la ciudad de Asís. Bien, ahora viene una cosa muy interesante. Los hermanos desde su
inicio se identificaron itinerantes, como lo decíamos cuando se hacen la pregunta para nosotros o para los demás. Como son para los demás, empiezan a desplazarse por la geografía italiana. En este caso van al llamado Valle de Rieti. Estas montañas se llaman las montañas reatinas. Y en el Valle Reatino, es decir, en el Valle de Rieti, se encuentran un conjunto de pueblos que son muy significativos para nuestra espiritualidad. El primer lugar que encontramos es Grecho. Recordemos que en Grecho fue donde Francisco hizo el primer pesebre en 1224. También encontramos la pequeña ciudad de Fonte Colombo. Fonte Colombo es el lugar donde Francisco escribió la regla bulada, es decir, la regla de 1223. Y después encontramos La Floresta, que es un lugar muy hermoso en el que Francisco hace una cuaresma, pero no, ahorita no me detendré a explicar este lugar. Yo quiero llegar a este lugar que se llama Poggio Bustone. Este lugar es muy significativo. A este lugar Francisco llega en 1209 con sus 8 hermanos. Eso es bien interesante porque los 8 hermanos llegan a Poggio Bustone, y lo interesante de este lugar es que Francisco aquí institucionaliza, por decirlo así, un saludo. Buongiorno, buona gente, es decir, buenos días, buena gente. Tan así es importante este saludo que Francisco dirige, que en la placa de entrada a la ciudad de Poggio Bustone se encuentra esta inscripción que dice que este fue el saludo que Francisco le dirigió a los ciudadanos de Poggio Bustone. A punto que hoy todavía a los hermanos, cuando andamos en Poggio Bustone, nos saludan, cuando nos ven con hábito, nos dicen buongiorno, buona gente, y parece que es un saludo de la comunidad, de la población, de esta población. ¿Por qué es importante Poggio Bustone? Este es el lugar. En el tiempo de Francisco no era así, evidentemente, luego se hicieron construcciones. En el tiempo de Francisco debió ser así, unas cuevas, unas grutas. Poggio Bustone es importante por 3 motivos. Poggio Bustone es reconocido como el santuario de la misericordia. ¿Por qué es reconocido el santuario de la misericordia? Dice una leyenda que Francisco en este lugar pidió perdón por sus pecados del pasado. Y el ángel de Dios vino a visitarlo, trayéndole la misericordia que viene de parte de Dios. A partir de este relato es reconocido Poggio Bustone como el lugar de la misericordia. El segundo lugar es porque en Poggio Bustone se realizó el primer capítulo fraterno, es decir, el primer encuentro donde los hermanos se pusieron a reflexionar a la luz del Evangelio, podemos decir así, su forma de vida. Francisco empezó a enseñarles como un maestro, es decir, Francisco empieza a enseñarle a esos primeros hermanos. ¿Y cuál es el contenido de la enseñanza de Francisco? Es asombroso, para mí personalmente es asombroso descubrir que en las primeras enseñanzas de Francisco el tema central es el reino de Dios. Sería interesante preguntarnos qué es el reino de Dios para Francisco, pero eso implicaría un estudio muy largo. Entonces, la primera enseñanza es el reino de Dios. Los hermanos van a ir por el mundo anunciando el reino de Dios. El desprecio del mundo, la negación de la propia voluntad y el dominio de la propia carne. Yo debo decir que cuando en San Francisco se habla de carne, no se habla de la corporalidad. Cuando Francisco habla de carne, en la mayoría de las veces habla del yo egoísta que vive dentro del hombre. Entonces, con este contenido de la predicación, Francisco los vuelve a enviar de 2 en 2. Entonces, los envía por el mundo. Este periodo yo lo llamaría un periodo de luna de miel. ¿Por qué un periodo de luna de miel? Porque los hermanos disfrutaban de tanta alegría y regocijo, cual si no recordaran nada de cuanto habían sufrido de los malvados. Además de eso, porque los hermanos se amaban con íntimo y mutuo amor. Esas son las memorias de ese primer momento. Sin embargo, una cosa que vale la pena decir es que los hermanos empezaron a tener dificultades con el clero, por decirlo así, clero diocesano, que se sintieron amenazados por los hermanos. ¿Por qué? Porque la predicación de los hermanos, que era creativa, que era novedosa, atraía más a la gente que la predicación de los mismos sacerdotes. Entonces, por estas persecuciones y prohibiciones que empezaron a vivir los hermanos de parte de los sacerdotes, llamados así diocesanos actualmente, llevó a Francisco a que tuviera que ir a Roma, y posteriormente explicaré por qué van a Roma. Entonces, hasta este momento los hermanos que ya han configurado una forma de vida, han definido para su vida unos ejes. ¿Cuáles son los ejes de vida de esos primeros hermanos? El primer eje de vida es el capítulo. Ya los hermanos en esta época se encontraban periódicamente para confrontar su vida con el Evangelio. El segundo elemento de los ejes de vida de los hermanos en este momento es la vida de oración.
aprendieron a orar como Francisco les podía enseñar. De hecho, de esta época es la oración que Francisco les enseñó. Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, y aquí y en todas las iglesias que hay en todo el mundo. Porque parece que algo que distinguía a los hermanos en este primer momento es la constante presencia en las iglesias. Era algo distintivo de estos primeros hermanos. El tercer elemento de esta primera forma de vida de este grupo inicial son los viajes apostólicos, que en realidad los viajes apostólicos eran verdaderas promociones vocacionales. Es decir, el testimonio de estos primeros hermanos se volvió tan atractivo que pasado poco tiempo ya no eran 8, eran miles los hermanos que empezaron a ser parte de esta orden. El cuarto elemento es la mendicidad, pero empiezan a hacer un camino hacia el trabajo asalariado. Bien, ¿para qué empiezan a hacer ese camino hacia el trabajo asalariado? Primeramente para subsistir, pero ellos no trabajan para capitalizar, ellos trabajan para subsistir y para evitar la ociosidad, como lo dirá Francisco en los escritos. Además de eso, trabajan entre los campesinos, como lo hace cualquier campesino de la ciudad de Asís, de los alrededores de Asís, y además de eso, con su trabajo, con su forma de vida, se solidarizaban con los trabajadores campesinos. Y además de eso, porque ponían en práctica las capacidades que el Señor le había dado, es decir, el trabajo como una forma de transformación del universo. Y finalmente, otro elemento característico de la forma de vida es la pobreza. La motivación de la pobreza no es una apología al pobre ni una apología a la pobreza. La motivación de la pobreza es precisamente para que ellos puedan precisamente vivir aquello que habían descubierto en el Evangelio. Como lo dije, los hermanos van a empezar a tener problemas con el clero diocesano. Es por eso que van a Asís, va un grupo de 12 hermanos, a la ciudad de Roma, y quieren hablar con el Papa en el momento del Papa Inocencio III. Llegan a esta basílica, que en el momento no era así como está actualmente, pero era esta basílica, que se llama la Basílica de San Juan de Letrán, y allí en la Basílica de San Juan de Letrán se encuentran con el Papa Inocencio III, le presentan este pequeño documento que posiblemente eran citas del Evangelio. El Papa les aprueba de manera verbal y les dice el Papa: id con Dios, hermanos, y predicad a todos la penitencia, como Él se dignare inspiraros. Es decir, el Papa da una aprobación verbal como a modo de experimento. Vayan y vivan, y si crecen, vuelven otra vez. Efectivamente, los hermanos van a predicar la penitencia y precisamente esta predicación de la penitencia es lo que los hace tan atractivos. Entonces, hasta este momento ya hay una definición identitaria de los hermanos. Ya los hermanos tienen una identidad. Son hermanos, y el ser hermano precisamente es el modo de vivir el Evangelio. Son menores porque es una actitud interior, es decir, los hermanos son conscientes de que su actitud en el mundo es la actitud del siervo, y además de eso son menores por el lugar social donde se ubican. Los hermanos se ubican al lado de los pobres y entre los pobres, y finalmente son hermanos menores en misión porque van por el mundo. Pero lo fundamental es que todo lo hacen, todas estas cosas, ser hermanos menores en misión, lo hacen desde una perspectiva muy concreta, la perspectiva del reino de Dios. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Paz y bien.